Saludamos a esta hora al señor ministro de Transporte, William Camargo. Ministro, buenos días, gracias por estar en 6 AM. Gustavo, buenos días y buenos días a toda la audiencia de 6 AM. Entenderá la enorme preocupación que tenemos con lo de Quetame, además de la tragedia que enluta a tantas familias, el anuncio de que la vía al llano va a estar cerrada quizás 2 semanas. ¿Qué han podido determinar ustedes, señor ministro? Pues estamos ya en el sitio donde se han presentado algunas de las pérdidas de banca. Digamos, hubo una avenida torrencial que afectó algunas de las estructuras, 2 de los puentes fueron afectados y adicionalmente otras estructuras fueron cubiertas por material de la avenida torrencial. Estamos ya con el equipo de Envías y de la ANI revisando en campo las condiciones. Hay ya habilitados unos puentes Dailies que nos pueden ayudar a resolver en las próximas 2 o 3 semanas la conectividad. Y adicionalmente estamos revisando en la zona de Naranjal que se pueda habilitar un trasiego, un paso, digamos, de carga mientras tenemos, digamos, la conectividad completamente cubierta. Vías alternas que se han habilitado ya para conectar con carga por decreto del CISGA hasta 30 toneladas con operación diurna en el corredor de Sogamoso Agua Azul sin restricciones para conectar hacia los llanos orientales. La directora de Noticias en Boyacá, Narda Guarín, nos contaba, ministro, precisamente sobre esas vías alternas, pues que nuevamente queda sobre la mesa el hecho de que no se les está invirtiendo mucho y pasan estas cosas en la vía principal y tenemos que ver cómo no pueden cumplir con su tarea como es y tiene que haber esa restricción de carga, ¿no, ministro? Sí, digamos, la vía del secreto, el CISGA, tiene por configuración geométrica una limitación de radios de giro que disminuye, digamos, la posibilidad de que vehículos de alto tonelaje se muevan por allí, pero es una vía concesionada que tiene unas condiciones adecuadas para la capacidad que hemos previsto. Y la vía de Sogamoso Agua Azul justamente está teniendo un proceso también de rehabilitación y mantenimiento. Ahí tenemos un punto inestable a la altura del kilómetro 78 que históricamente ha perdido la banca y que está en este momento en intervención y seguimiento por parte de Envías. Allí tenemos una circulación a un carril, pero el resto de la vía, digamos, está en condiciones adecuadas. Este es un corredor que está previsto para ampliación a doble calzada en este periodo de gobierno. La intención es dejar estructurado ese corredor para que pueda tener una capacidad adicional, es decir, duplicar su infraestructura y dejar, digamos, esa alternativa cubierta, así como el primer tercio, que es el que estamos recorriendo con el equipo de ANI, para que tengamos también en este tramo doble calzada. La idea es tener una solución estructural en estos 4 años. En el entretanto, con la infraestructura disponible, poder atender esta contingencia y generar también un alivio para los transportadores para no impactar la canasta de costos de transporte, que en últimas tiene un reflejo en el valor de los alimentos para todos los colombianos. Señor ministro de Transporte, nos decía hace unos minutos el gobernador del Meta, pues que estaba pendiente de hablar con usted, que no había podido tener esa comunicación, pero que lo tenía muy preocupado la especulación que se está dando con los pasajes en esta situación tan delicada. Sí, ahí hay un tema en el que estamos trabajando desde el día de ayer con la superintendencia en los terminales terrestres para garantizar, por un lado, que exista una provisión de viajes adicionales y que los costos de transporte respondan a las estructuras que efectivamente tienen las empresas ya identificadas, que ellos tienen un tema de libertad regulada en la que la superintendencia tiene incidencia. Y en el tema de Aerocivil, el tema, digamos, aéreo, Aerocivil es la autoridad para la regulación y operación del transporte aéreo. Establecieron unos techos para los pasajes. Adicionalmente, las 3 aerolíneas que operan en la zona, Avianca, Satena y JetSmart, tienen previsto un aumento de frecuencias para garantizar una mayor disposición de sillas, pero lo hacen obviamente sobre la base de el parque aéreo disponible. Tienen que mover aeronaves de otros corredores para cubrir esta contingencia. Y obviamente Aerocivil y Superintendencia están pendientes de esas franjas de precio para evitar que en esta situación pues tengan un aumento desproporcionado los valores de los pasajes. Ministro, ¿qué va a pasar con el cobro de los peajes en esta vía? Efectivamente tenemos, digamos, una previsión que ya estamos revisando para disminuir al 50% el costo de los peajes y adicionalmente en las vías alternas que tengan como, digamos, utilización vehículos de carga con destino a Villavicencio, también incorporar ese alivio para no impactar justamente la canasta de costos de todos los colombianos en general. Señor ministro, no tiene nada que ver con esta situación, pero aprovecho para preguntarle, ¿sí hay algo de cierto en que van a meterle otro peaje a la vía al llano? No, hasta el momento no está previsto eso. Lo que está previsto es
en mediano plazo una estructuración de ese primer tercio para mirar bajo qué mecanismos podemos financiar la ampliación de capacidad de este corredor y obviamente tener una mejor infraestructura disponible para conectar la despensa del país con el centro y sur de Colombia. Ministro, me pegó la pregunta de Gustavo de los peajes para preguntarle si dentro de unos meses sí se está hablando con el Ministerio de Hacienda en la posibilidad de volver a incrementar, no digo los peajes del Meta, todos en Colombia en general, aquellos que se congelaron hace un tiempo. Sabe usted que ya se está hablando de eso esta semana y pues me toca preguntarle. Sí, pues efectivamente la aplicación del decreto 50 tenía como finalidad disminuir el impacto del aumento de peaje por IPC en la canasta de los colombianos. Ese ejercicio que llevamos a la fecha cubriendo con recursos del presupuesto, pues tiene que restablecerse porque en la práctica está, digamos, consumiendo recursos del presupuesto nacional que pueden destinarse a otro tipo de necesidades del Estado. Ese es un ejercicio que ya tenemos previsto con Hacienda, ya nos habilitaron recursos para eso, estamos empezando ya a compensar concesionarios, pero tenemos obviamente que restablecer ese valor a unas condiciones que recojan el incremento en la estructura tarifaria, porque de lo contrario tendríamos que recurrir a recursos del presupuesto, que eso obviamente tiene otra destinación. La práctica, la infraestructura de transporte se mantiene, se opera en el recaudo de peaje. Eso responde, digamos, a unos compromisos que tienen los contratos de concesión y los contratos de operación que tienen Invías en las vías no concesionadas. Ministro, se lo titulo, ¿subirán los peajes en Colombia? Aún no hay fecha, pero esa actualización que estuvo congelada durante 7, 8, 9 meses, pues tiene que restablecer el valor de los peajes y esa es una tarea en la que estamos justamente para garantizar que los recursos puedan destinarse a otras necesidades del Estado que indudablemente también es importante. Pero esto tiene que ver con una subida en cuestión de 1 o 2 meses. Esa es la revisión que estamos haciendo justamente reconociendo cómo está cambiando todo el tema de inflación y balanza de pagos, el IPC. Eso tiene, digamos, que ver con eso. No es una decisión exclusiva del sector transporte, esto tiene variables macroeconómicas que se hacen, digamos, se revisan de manera continua entre Hacienda, Ministerio de Transporte y también el componente de minas, porque ahí el combustible tiene un papel también importante. Señor ministro, última inquietud para redondear el asunto. Entonces, ¿estamos hablando de unas 2 semanas de cierre de la vía al llano o esto podría ser más largo? Inicialmente estamos previendo 2 a 3 semanas, digamos, estamos revisando, esperamos que las condiciones de clima mejoren un poco para poder desarrollar las actividades. Habrá que hacer algunos temas de cimentación, una de las pilas del puente Naranjal tiene una torsión y tenemos que restablecer esa pila a una condición de estabilidad y generar una cimentación adicional. Esperamos poder desarrollar las obras en las próximas 2 o 3 semanas. En el entretanto, tener algunos pasos temporales y las vías alternas, Gustavo. Muchas gracias, ministro, muy amable y toda la suerte del mundo en superar esta contingencia tan delicada. Muchas gracias y buen día a todos los oyentes y a ustedes también.